Si creías que ya habías visto lo peor, estás equivocado. Prepárate, porque esto se pone más retorcido. En lo profundo de la selva peruana, especialmente en regiones como Ucayali, Loreto y Madre de Dios, existen denuncias persistentes sobre una red oculta. Aunque las autoridades han minimizado el tema, pobladores, médicos locales y líderes indígenas han reportado casos sospechosos de desapariciones, cadáveres hallados sin órganos, y actividades médicas ilegales. Uno de los patrones más inquietantes es la desaparición de niños y adolescentes en comunidades alejadas. En varios casos, sus cuerpos fueron encontrados con incisiones precisas y órganos internos faltantes. Lo más perturbador es que, según testimonios recogidos por periodistas independientes, los responsables serían redes vinculadas a mafias internacionales que operan desde clínicas clandestinas móviles, a veces bajo la fachada de campañas médicas. Algunos relatos afirman que estas mafias sobornan a funcionarios locales o se aprovechan de la desprotección en zonas remotas. Incluso se ha mencionado la participación de extranjeros que ingresan como turistas o voluntarios y que estarían vinculados a organizaciones médicas corruptas. El Estado ha negado oficialmente la existencia de estas redes, calificándolas como mitos o exageraciones sin pruebas. Sin embargo, en varias ocasiones se han producido linchamientos y ataques por parte de pobladores contra supuestos pixtacos, un mito andino de seres que matan para extraer grasa o sangre, lo que demuestra que el miedo tiene raíces profundas. Los medios de comunicación nacionales rara vez abordan el tema, y cuando lo hacen, lo presentan como folclore o pánico social. La operación militar Chavín de Huántar, realizada en abril de 1997, es presentada oficialmente como una de las misiones de rescate más exitosas de la historia. En ella, comandos peruanos liberaron a 72 rehenes del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que estaban cautivos en la residencia del embajador japonés en Lima. Sin embargo, detrás de la versión heroica existe una historia paralela, llena de sombras, silencios y preguntas sin resolver. Diversos informes y testimonios han denunciado que, tras el exitoso rescate, algunos miembros del MRTA fueron capturados con vida y posteriormente ejecutados extrajudicialmente. Las imágenes difundidas por la prensa oficial no mostraban estas ejecuciones, pero fotografías filtradas más tarde mostraban a guerrilleros rendidos con disparos en la cabeza a quemarropa. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, exigieron una investigación imparcial, pero el gobierno de Alberto Fujimori negó cualquier irregularidad, blindando al comando militar con total impunidad. La versión oculta del caso sugiere que la operación fue usada también como una estrategia política para reforzar la imagen del régimen fujimorista, debilitado por escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Además, se sospecha que existió un guión preestablecido, donde no se permitiría que ningún miembro del MRTA saliera vivo para evitar juicios que pudieran comprometer a figuras del gobierno o revelar acuerdos secretos. Algunos exmilitares, bajo condición de anonimato, han admitido que se recibieron órdenes claras de no dejar testigos. El caso de Arlete Contreras marcó un punto de quiebre en la lucha contra la violencia de género en el Perú, pero también dejó muchas dudas sobre el sistema judicial y los posibles encubrimientos detrás del proceso. En 2015, un video se hizo viral en redes sociales. En él se veía a Arlete, una joven estudiante universitaria, siendo brutalmente arrastrada de los cabellos por su entonces pareja, Adriano Pozo, en un hotel de Ayacucho. Las imágenes causaron indignación nacional. Sin embargo, lo más perturbador no fue solo la agresión, sino lo que vino después. A pesar de las pruebas audiovisuales y el testimonio de Arlete, el sistema judicial absolvió a Pozo del delito de intento de feminicidio. El fallo fue tan escandaloso que generó protestas en todo el país y dio origen al movimiento Ni Una Menos en el Perú. Bajo la presión pública, se anuló el juicio, pero el proceso se alargó por años, lleno de retrasos, recursos legales y cambios de jueces. Muchos activistas y observadores apuntan a una posible protección política o económica a favor del agresor, ya que su familia tenía vínculos con el poder local.
Se llegó a denunciar que algunos elementos claves del caso fueron manipulados o simplemente ignorados por los fiscales. Por ejemplo, el informe médico legal que documentaba las lesiones fue puesto en duda por la defensa, y algunos testigos clave se retractaron repentinamente. A pesar de todas las trabas, Arlette persistió. Su caso no solo visibilizó la violencia estructural, sino que dejó entrever cómo opera el sistema para silenciar a las víctimas. Aunque finalmente se logró una condena, muchos consideran que la justicia llegó tarde y solo por presión social. El caso de Arlette, más allá del crimen, refleja un país que aún lucha por proteger a sus mujeres. Durante más de una década, las carreteras del Perú, especialmente las rutas entre Lima, Ica, Ayacucho y Arequipa, fueron escenario de una serie de asesinatos inquietantes, que durante años fueron tomados como hechos aislados. Sin embargo, ciertos patrones repetitivos revelaron algo más oscuro: un posible asesino serial que acechaba a conductores, viajeros y trabajadoras sexuales que se desplazaban o trabajaban cerca de los terminales terrestres y zonas de descanso. El modus operandi tenía características peculiares. Las víctimas eran halladas cerca de la vía, en zonas descampadas o debajo de puentes, con signos de estrangulamiento y, en algunos casos, con objetos personales faltantes pero sin señales de robo violento. Lo más desconcertante era que los crímenes ocurrían siempre de noche y en trayectos poco transitados, como si el asesino conociera perfectamente los horarios de menor patrullaje. Se llegó a detener a varios sospechosos a lo largo de los años, desde camioneros hasta trabajadores de grúas y transportistas informales. Sin embargo, nunca se presentó evidencia contundente que vinculara a un solo autor con todos los crímenes. Algunos informes filtrados por la prensa indicaban que la policía sospechaba de un posible ex policía retirado o alguien vinculado al sistema de transporte interprovincial, lo que explicaría su movilidad y conocimiento del terreno. Lo que alimenta el carácter siniestro del caso es que, hasta hoy, no hay una conclusión oficial. Muchos creen que se trató de varios imitadores, pero otros, especialmente los familiares de las víctimas, aseguran que fue un solo responsable que supo cuándo desaparecer. La falta de atención mediática, especialmente al tratarse de víctimas pobres o marginadas, ha contribuido a que este caso permanezca en el olvido. El 18 de julio de 1992, en el contexto del conflicto armado interno en el Perú, una de las violaciones más graves a los derechos humanos se ejecutó con total impunidad: la masacre de la Cantuta. Aquella madrugada, miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte vinculado al Estado, secuestraron a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. La acusación: ser colaboradores de Sendero Luminoso. Sin embargo, con el tiempo se probaría que se trató de una acción sin pruebas, basada en represalias y sospechas arbitrarias. Las víctimas fueron llevadas a un lugar clandestino, torturadas durante días, y posteriormente ejecutadas de un disparo en la cabeza. Luego, sus cuerpos fueron desmembrados e inhumados en una fosa común en Cieneguilla. El objetivo era que nunca se encontraran. Pero la presión constante de los familiares, los medios independientes y algunas voces dentro del Congreso lograron que se iniciara una investigación que sacudiría al país. Durante años, el gobierno de Alberto Fujimori negó toda responsabilidad. Sin embargo, en 1993 una publicación en la revista Sí reveló la existencia de testigos clave y pruebas contundentes. En 2000, tras la caída del régimen, los restos de las víctimas fueron encontrados y los peritajes confirmaron signos de tortura, ejecución y entierro clandestino. El caso tuvo un desenlace histórico. En 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por autoría mediata en este crimen. También fueron sentenciados varios miembros del Grupo Colina. El caso La Cantuta representa una de las mayores heridas en la memoria nacional, y hasta hoy, es un símbolo de la lucha contra la impunidad en el Perú. En los Andes del sur peruano, particularmente en zonas de Puno y Cusco, circula desde hace décadas un culto oscuro y poco documentado: el del niño compadrito. A primera vista, parece una versión siniestra del niño Jesús, vestido con ropa tradicional andina y rodeado de ofrendas. Sin embargo, las prácticas que lo envuelven están muy lejos del cristianismo tradicional.
Se le atribuyen poderes para conceder favores, pero a cambio exige sacrificios, alcohol, hojas de coca y, según algunos testimonios, incluso sangre. Este culto ha sido vinculado en múltiples relatos orales a actividades criminales, como ajustes de cuentas, brujería y pactos con fuerzas oscuras. En algunas comunidades, se dice que quienes quieren protegerse de enemigos, vengarse de alguien o hacer crecer su negocio ilícito, le hacen ofrendas al niño compadrito, a veces dejando animales muertos, muñecos con clavos o incluso restos humanos. Uno de los aspectos más perturbadores es la presencia del culto en sectores donde desaparecen niños o se encuentran restos sin explicación lógica. Aunque no existen investigaciones oficiales que confirmen estos vínculos, varios ex policías y antropólogos locales han señalado que estas prácticas podrían esconder redes de tráfico de órganos o rituales clandestinos. El culto nunca ha sido formalmente prohibido, en parte porque se camufla con tradiciones religiosas populares. No obstante, muchos pobladores lo temen y prefieren no hablar del tema. Algunos aseguran que quienes se atreven a revelar los secretos del compadrito enfrentan desgracias o muertes misteriosas. El niño compadrito representa ese límite difuso entre la fe, el miedo y la superstición, siendo una figura adorada y temida al mismo tiempo. Su culto es parte de la dimensión oculta de los Andes, donde lo sagrado y lo macabro conviven en silencio. Durante la última década, en ciudades del norte del Perú como Trujillo y Piura, comenzaron a circular reportes alarmantes sobre una supuesta limpieza social. Esta expresión se refiere a asesinatos sistemáticos de personas consideradas indeseables por ciertos sectores: ladrones, drogadictos, trabajadoras sexuales y jóvenes vinculados a pandillas. Las víctimas eran encontradas en zonas periféricas con disparos en la cabeza, signos de tortura o simples mensajes que decían "esto te pasa por rata". Aunque las autoridades solían atribuir estos crímenes a ajustes de cuentas entre bandas rivales, muchos testigos y familiares de las víctimas sostenían una versión distinta: que detrás de estas ejecuciones había grupos organizados, presuntamente con vínculos policiales o paramilitares. Algunas denuncias indicaban que exagentes de seguridad o incluso miembros activos de la policía habrían participado en estos actos, actuando al margen de la ley con el objetivo de limpiar las calles. La prensa local llegó a informar sobre listas negras circulando en ciertos barrios, donde aparecían nombres de jóvenes marcados para morir. En algunos casos, las víctimas no tenían antecedentes, pero eran acusadas de ser potenciales delincuentes. El miedo se apoderó de comunidades enteras, donde muchos preferían callar por temor a represalias. Las investigaciones oficiales fueron lentas, incompletas o simplemente cerradas por falta de pruebas. Ninguna autoridad ha confirmado la existencia de un plan sistemático de exterminio, pero las cifras de homicidios selectivos y la similitud en los modus operandi han mantenido viva esta teoría. La limpieza social en Trujillo y Piura se mantiene como uno de los secretos más oscuros del Perú contemporáneo. Una sospecha persistente de que, bajo el argumento de la seguridad, se habría justificado la muerte de cientos de personas sin juicio ni defensa alguna. Cada caso que exploramos nos recuerda lo frágil que puede ser la verdad cuando se enfrenta al poder, al miedo o al silencio. Y también nos hace pensar, ¿cuántas historias más están esperando ser contadas? Si este viaje te impactó, si sentiste escalofríos o simplemente abriste los ojos a algo que no conocías, déjanos tu like y suscríbete. Tu apoyo hace que este abismo siga creciendo. Y recuerda, ya puedes apoyar a Avision con las membresías del canal, donde obtendrás contenido exclusivo, beneficios especiales y ayudarás directamente a que este proyecto siga revelando lo que otros quieren ocultar. Esto fue Avision. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo descenso. Hasta entonces mantente lejos de la superficie.